Alumnos, nos encontramos en el día de hoy en el curso de Electricidad Industrial en un nuevo capítulo. Veremos transiciones bimetálicas en conexiones eléctricas. Comencemos. Es sabido que en el contexto actual el precio del cobre se ha elevado a valores tales que muchas veces comprometen la factibilidad económica de nuevas instalaciones eléctricas. Para contrarrestar dicha problemática, nos encontramos con que muchos proyectistas acuden a la utilización de conductores elaborados con metales alternativos, como por ejemplo el aluminio, que si bien no presentan el mismo grado de excelencia en cuanto a conductividad eléctrica, igualmente satisfacen los requisitos en aplicaciones específicas como puede ser distribución de potencia. De esta forma, se ha incrementado la utilización de conductores y barras de aluminio en aplicaciones estándar. Uno de los inconvenientes surge cuando se deben vincular eléctricamente por contacto directo instalaciones con elementos tradicionales constituidos de cobre, como pueden ser barras, conductores y bornes de componentes, con otros de aluminio. El presente video apunta a esclarecer cómo resolver en forma práctica las interconexiones bimetálicas satisfactoriamente y evitar los inconvenientes electroquímicos que pueden generarse en el solo contacto físico de dos metales incompatibles. ¿Cuál es el inconveniente de las conexiones entre metales diferentes? Existen dos fenómenos que pueden comprometer la continuidad eléctrica en conexiones de elementos de metales diferentes. La primera es la corrosión superficial por contacto con la atmósfera, y la segunda es la corrosión galvánica, producto del contacto de dos metales con baja compatibilidad electroquímica, como resultan entre sí el cobre y el aluminio. En la imagen inferior izquierda tenemos la comparación de un aluminio que recién ha sido procesado y luego de haber pasado 10 años. Observemos la corrosión superficial producto del ataque de la atmósfera. En la imagen de la derecha, observamos una planchuela que ha sido corroída galvánicamente por la incompatibilidad electroquímica de la bulonería. Corrosión superficial por contacto con la atmósfera. El aluminio, debido a sus características químicas, tiene un elevado estado de oxidación. En concreto, su capa de valencia dispone de 3 electrones, lo que le confiere que su estado normal de oxidación sea 3. Esto lo convierte en un elemento muy electropositivo y reactivo. Una pieza de aluminio que entra en contacto con la atmósfera reacciona de manera inmediata con el oxígeno del ambiente y forma rápidamente una delgada capa superficial de un óxido de aluminio, llamado alúmina, cuya fórmula es aluminio 2, oxígeno 3. Esta capa se distribuye con un espesor microscópico del orden de la centésima del micrón, de forma regular, envolviendo la totalidad de la pieza, e impide al mismo tiempo que el proceso de oxidación pueda seguir avanzando. Además, esta capa es extremadamente resistente, de 15 a 19 gigapascales. Además, posee una resistencia de aislamiento eléctrico muy elevada, en el orden de 10 a la 14 y 10 a la 15 ohm por centímetro. A diferencia del aluminio, el óxido de cobre tiene mucha menor resistencia eléctrica y un coeficiente de temperatura negativo de resistencia. Por lo tanto, al aumentar la temperatura, la conductividad de una unión entre dos superficies de cobre oxidados tiende a aumentar. Igualmente, es altamente recomendable untar los conductores y barra de cobre que estén en contacto directo con grasa conductora tipo Cooper-Condon. De esta manera se minimizará la aparición de óxido superficial entre los contactos. Con el fin de evitar la presencia de puntos calientes en los sitios donde se realicen conexiones eléctricas de conductores y barras de aluminio, debido a la alta resistencia de aislamiento que posee la alúmina y a la dureza de este recubrimiento, es estrictamente necesario evitar que el aluminio adquiera dicha oxidación. Por lo cual, en estos puntos de conexión, se debe recubrir con una capa de plata o estaño que asegure una adecuada conductividad. También es conveniente untar los conductores antes de introducirlos en el terminal y el contacto entre barras no estañadas con grasa inhibidora de corrosión tipo Alucon. Corrosión galvánica. Se conoce con este nombre al proceso electroquímico en el que un metal se corroe cuando está en contacto eléctrico con un metal diferente e incompatible galvánicamente, y ambos metales se encuentran inmersos en un electrolito, generalmente agua o un medio húmedo, lo cual ocasiona una diferencia de potencial y da lugar para que se forme una pila galvánica, en la que el ánodo, el potencial más negativo, se corroe perdiendo electrones, mientras que el cátodo, el potencial menos negativo, no sufre corrosión, sufre reducción, es decir, recibe electrones. El flujo de corriente es del ánodo al cátodo, en el electrolito por medio de iones y en el metal por medio de electrones. Al formarse la cupla galvánica, el ánodo se polariza positivamente, a potencial menos negativo, y el cátodo se polariza negativamente, a potencial más negativo. Entre los fenómenos de corrosión, este es el más agresivo y también el que más rápido actúa.
En la imagen inferior observamos el fenómeno de corrosión galvánica que ha aparecido en un metal por la incompatibilidad electroquímica de la bulonería. Para que exista un fenómeno de corrosión por cupla galvánica, es necesario que se presenten las siguientes tres circunstancias. Los metales en contacto deben poseer una diferencia de potencial considerable entre ellos. En la tabla se describen los valores de los potenciales electroquímicos. Obsérvese la gran diferencia de potencial entre el aluminio, en este caso de menos 1,67, y del cobre de 0,34, en este caso positivo. Otra circunstancia es que debe existir una unión o contacto eléctrico entre los metales que permitan la circulación de electrones entre ellos. Y la última circunstancia es que los metales deben estar en contacto con una película, ambiente húmedo o acuoso, eléctricamente conductivo, que lo llamaremos electrolito. En la imagen inferior observamos la corrosión galvánica que se produjo entre una barra de cobre y dos planchuelas de aluminio. Si una de las tres causas anteriormente mencionadas es adecuadamente controlada, la posibilidad de ocurrencia del fenómeno de corrosión por cupla galvánica también lo es. Para evitar la presencia de corrosión galvánica en las uniones entre aluminio y cobre, habitualmente se acude a las prácticas que se describen a continuación. Aplicación de grasa conductora e inhibidora de corrosión, recubrimiento del material anódico de la unión o instalación de suplementos bimetálicos entre las piezas a vincular. Aplicación de grasa inhibidora de corrosión. La aplicación de este producto busca incrementar la resistencia en el electrolito, ambiente húmedo, el cual actúa directamente sobre las superficies que pueden estar sometidas a la humedad o a sustancias acuosas. Todas las uniones de aluminio deben llevar este producto. Se deben tener las siguientes consideraciones: que el producto sea certificado y aprobado por las normas competentes. No debe incrementar la resistencia por contacto entre ambas partes. Debe ser resistente a agentes externos como temperatura o atmósferas con químicos, para que no chorree en el caso de que se eleve la temperatura y que no sea atacado por químicos, perdiendo así sus cualidades. Recubrimiento del material anódico de la unión. Consiste en aplicar un recubrimiento al material anódico de la unión, en este caso al aluminio, con un material de potencial electroquímico similar al del material catódico, que en este caso es el cobre. Tradicionalmente se ha empleado recubrimientos de estaño o plata en el aluminio para lograr dicho propósito, los cuales presentan un potencial electroquímico mucho más cercanos a los del cobre, lo que ocasiona que la diferencia de potencial sea mucho más baja, reduciendo considerablemente la posibilidad de corrosión galvánica. El recubrimiento de estaño o de plata no genera corrosión por par galvánico con el aluminio porque entre el ánodo y su recubrimiento no hay presencia de un electrolito, en este caso humedad. Por su bajo costo, generalmente se utiliza estaño, logrando una capa de bajo espesor y de baja dureza. La dificultad que presenta este método es que cualquier imperfección en el recubrimiento o cualquier daño efectuado mecánicamente en el montaje puede dejar expuesto el aluminio y en contacto con el electrolito, la humedad ambiente, y comenzar así el proceso de corrosión. Además, es posible confundir los terminales recubiertos en estaño con los de aluminio sin recubrir, debido al gran parecido en la tonalidad del material, lo que puede ocasionar que se utilice el terminal inadecuado. Instalación de suplementos bimetálicos entre las piezas a vincular. Este método es el más seguro y más utilizado. Consiste en colocar entre la vinculación de conexiones de cobre y aluminio una pieza bimetálica con geometría adecuada, garantizando una sección de contacto suficiente. Comúnmente se la suele llamar copal o cupal, debido a su composición de cobre y aluminio. Se trata de un material constituido por una lámina de cobre y otra de aluminio prensadas a alta presión. En el caso de terminales, es común que la unión se realice por soldadura por fricción. En ambos casos, se garantiza una unión plena que no deja espacio molecular entre ambos que pueda ser ocupado por el electrolito. De esta forma, no existe la posibilidad de intercambio electroquímico entre ellos y por consiguiente no es posible que se produzca la corrosión galvánica. Existen diversas geometrías conforme al tipo de conexión que se debe realizar. Tenemos láminas, barras, arandelas, pletinas o planchuelas, terminales y morsetos, entre otras geometrías. Efecto creep en las uniones bimetálicas abulonadas. Se entiende por efecto creep a la deformación que sufre un material sólido al estar sometido a una presión elevada en forma constante y prolongada en el tiempo. El cobre posee un coeficiente de dilatación lineal considerable, en el orden de los 16,6 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. En el aluminio es aún mayor, en el orden de 23 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1.
Sin embargo, el acero con el que se constituye la bulonería de ajuste está en el orden de 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Esto da como resultado que al incrementarse la temperatura en conexiones de aluminio y cobre abulonadas, estas dilatarán incrementando su espesor. El tornillo, por tener menor coeficiente, podrá no acompañar la dilatación de su alargamiento, incrementando la presión de apriete en las barras. Esta presión, prolongada en el tiempo, podrá provocar deformaciones por efecto creep siendo permanentes, ocasionando reducción en la sección de contacto e incrementando la resistencia de conexión. Observemos en la imagen inferior izquierda una conexión de barra de aluminio con barra de cobre que pasó de su estado original a la deformación característica. Para mitigar ello, se deben utilizar arandelas llamadas muelle o belville, con el torque de ajuste correcto, para que puedan absorber los incrementos de presión. En la imagen derecha tenemos la geometría típica de las arandelas muelles normalizadas según DIN 6796. Veamos un ejemplo de conexión entre una barra de aluminio y una de cobre abulonadas. Observemos la lámina de Cupal entre ambas. El uso de grasa inhibidora, específica en cada barra para evitar la corrosión superficial por atmósfera, arandelas muelle para prevenir el efecto creep debido a la gran dilatación del aluminio y arandelas planas para garantizar una presión de apriete distribuida en la sección. Ahora se representa un ejemplo de conexión entre un conductor de cobre y una barra de aluminio. Observemos el uso de un terminal bimetálico, con el ojal de aluminio y el barril de cobre. Será recomendable el uso de grasa inhibidora para el cobre en el conductor antes de introducirlo en el barril y luego indentar. Y también grasa inhibidora para aluminio entre la barra y el ojal. Se debe utilizar también arandelas muelle y planas por cuestión de dilatación y apriete. En este último ejemplo se muestra cómo conectar un conductor de aluminio sobre una barra de cobre. Para ello utilizaremos un terminal bimetálico con ojal de cobre y barril de aluminio. Se debe colocar grasa conductora para aluminio en el extremo del conductor antes de introducir en el barril e indentar. También es recomendable el uso de grasa conductora para cobre entre la barra y el ojal. En este caso, si bien el cobre tiene un coeficiente de dilatación superior que el acero, al no ser tan lejano podrá no ser indispensable el uso de arandela muelle. Sin embargo, deberá colocarse arandela Grover para prevenir que se afloje por vibración. Muy bien, alumnos, así llegamos al final de este video. Espero que les sea de utilidad este material. Si les gustó y les sirvió, regálenme su like y déjenme un comentario. De igual manera, si les surge alguna duda o recomendación. No olviden suscribirse a mi canal y así no se perderán las notificaciones de los siguientes videos. Un abrazo para todos.